Seamos honestos, la mayoría de nosotros apenas estamos dando los primeros pasos en automatización de marketing. Probablemente enviaste algunos correos, llenaste un par de valores de propiedades y ahí diste por terminado el flujo de automatización. Pero, ¿y si te dijera que te estás perdiendo el panorama completo y que en una sola vista puedes ver todas las experiencias de automatización de marketing que estás ofreciendo? Tus clientes no experimentan tu marca a través de momentos pequeños y desconectados. Pasan por un journey completo. Y eso es exactamente lo que la automatización de journeys o del recorrido del cliente de HubSpot te permite crear. Para que sigas todo lo que te estoy a punto de mostrar, haz clic en el enlace que encuentras en la descripción y abre tu cuenta gratuita ahora. Soy Camila y esto es HubSpot Español. Primero, entendamos qué estamos construyendo. Un Customer Journey o recorrido del cliente es un mapa visual que muestra los diferentes caminos, etapas y puntos de interacción que una persona sigue desde el primer contacto con tu marca hasta convertirse en cliente e incluso más allá. Por ejemplo, durante la retención o la fidelización. Entonces, ¿por qué importan los Customer Journeys o recorridos del cliente? Aquí te cuento 3 grandes razones. 1. Alinean a todo tu equipo alrededor de una sola narrativa para el cliente. 2. Te ayudan a identificar qué está funcionando, los puntos clave de conversión y qué puede mejorar, los puntos de fricción. Y 3. Unen a tus equipos para hacer mejoras conjuntas en la experiencia del cliente. Cuando los equipos no se comunican bien, los clientes lo sienten. Tu equipo de marketing podría estar prometiendo algo que ventas no sabe, o tu equipo de soporte podría no estar al tanto de lo que se vendió. El mapeo correcto de journeys o recorridos del cliente evita que esto suceda. Antes de comenzar, te voy a dar un tip rápido. Asegúrate de crear al menos un buyer persona o perfil de cliente ideal para saber para quién estamos creando y mapeando este journey. Para comenzar, necesitarás tener una suscripción de Marketing Hub Enterprise con la cual tendrás acceso a la creación de automatizaciones de journeys. ¡Empecemos! En tu cuenta de HubSpot, dirígete al menú lateral izquierdo, haz clic en Marketing y dirígete a Recorridos. Aquí verás un panel muy similar al de los Workflows. Ahora voy a crear mi primer recorrido. Voy a dar clic en Crear recorrido. Si estás iniciando con esta herramienta y eres principiante, te recomiendo usar una plantilla. Hago clic en Usar una plantilla y voy a seleccionar Propiedad de etapa de recorrido. De esta manera, todos los nuevos contactos se inscribirán en mi journey. Y doy clic en Siguiente. Este es el lienzo donde voy a editar todo mi recorrido. Lo primero que quiero hacer es darle un nombre a mi journey. Adicionalmente, puedes dar una descripción a tu recorrido. Te recomiendo ser muy específico en justo qué es lo que va a suceder aquí. En este caso, lo voy a dejar en blanco y voy a dar clic en Guardar. Y listo, comencemos a editar. Lo que estás viendo acá es una representación visual del camino que recorrerá tu contacto. Como puedes ver, la plantilla que elegimos ya ha creado una serie de etapas predeterminadas. Cada una de estas cajas representa una de esas etapas y puedes ver los diferentes conectores. Aquí también lo interesante es que podemos ver los diferentes caminos que recorre un contacto según la interacción con nuestro contenido. El camino verde que puedes ver acá es el camino feliz, el camino ideal, en el que los contactos interactuaron y llegaron a ser calificados. El camino rojo es el que tiene oportunidades de mejora. Quizás es una oportunidad para reengancharlos y tratar de que se conecten con nuestra propuesta. Aquí puedes seleccionar también si deseas ver el recorrido como un árbol, como lo estamos viendo ahora, o en caminos separados, viendo cada uno de los paths. Yo voy a regresar al recorrido como un árbol. Para darte un resumen breve de nuestro journey. Primero empezamos con nuevo contacto. Por acá es donde los contactos van a iniciar el journey. Dependiendo el comportamiento que tengan con nuestro contenido, van a irse por uno u otro camino. Si interactúan con él, van a pasar a la etapa de intención media. Si no lo hacen, pasarán a la etapa de nutrición. Esto quiere decir que necesitamos más tiempo para que se conecten y se enganchen con nuestros contenidos. Finalmente, pasarán a la etapa de calificado si han demostrado un interés alto en nuestras comunicaciones. Si en cambio no lo hacen, serán marcados como contactos sin interacción o unengaged y probablemente van a salir del flujo.
Como puedes ver, está muy enfocado en el comportamiento del prospecto o cliente y los puntos de contacto con los que interactúa. Exploremos estas etapas más a fondo para que podamos personalizar nuestro journey. Aquí quiero agregar nuestra primera acción, así que doy clic en la caja de nuevo contacto, hago clic en más, aquí puedo seleccionar diferentes acciones de marketing, en este caso voy a seleccionar enviar correo y voy a buscar uno de los correos que yo ya tengo en mi biblioteca. Una vez lo selecciono, doy clic en guardar. Ten en cuenta que los únicos correos electrónicos que aparecerán en esta lista serán los que se hayan configurado para automatización. Ahora voy a agregar un periodo de espera y una actividad. Voy a dar clic en esperar hasta actividad, voy a agregar la actividad, voy a buscar de nuevo el canal de correo electrónico de marketing, voy a agregar una condición. En este caso, quiero que el contacto haya hecho clic en alguno de los enlaces de mi correo electrónico. Voy a seleccionar esta condición, voy a también filtrar justo por el nombre del correo electrónico que yo tengo. Perfecto. Una vez ya selecciono mi actividad y mi correo, puedo agregar un periodo de espera. En este caso voy a seleccionar 3 días. Este es el tiempo que tendrá mi contacto para cumplir la condición que he configurado. Y doy clic en guardar y guardar. Entonces, ¿qué estamos configurando en nuestro journey? Básicamente estamos esperando 3 días para que los contactos interactúen con nuestro correo electrónico. Si hacen clic dentro de los 3 días, continuarán por el path ideal. Y si no lo hacen, significa que han terminado la etapa sin éxito y serán enviados a la etapa de nutrición. Configuremos este camino. Así que voy a dar clic en nutrición. Acá lo que quiero es esperar hasta que el contacto interactúe con diferentes canales activos. Así que voy a dar clic en esperar hasta siguiente actividad. Voy a empezar a agregar un formulario. En este caso, la condición es que haya enviado uno de mis formularios. Voy a seleccionar cuál es el formulario que deseo poner. En este caso, de un webinar que tengo y listo, ya agregué mi primera actividad. Y queremos repetir estos pasos para interacción con anuncios y correo electrónico de marketing. Una vez que agregué estos contenidos y las actividades que deseo que realicen con ellos, voy a agregar un periodo de espera de 7 días y voy a dar clic en guardar. Entonces, si interactúan en cualquiera de estas actividades dentro de los 7 días, continuarán por el path ideal y podemos establecerlos en la etapa de intención media. Y si no interactúan dentro de los 7 días establecidos, los enviaremos a una etapa de unengaged o sin interacción. Ahora, de vuelta a nuestro árbol del recorrido, en esta ocasión voy a personalizar y configurar mi etapa de intención media. Lo que voy a hacer es bastante similar a lo que hice en la etapa anterior. Así que hago clic, selecciono enviar un correo electrónico. En este caso va a ser el correo de intención media que yo ya tengo en mi biblioteca. Y adicionalmente voy a esperar una actividad. Para mí lo más importante es que mis contactos hagan clic en las comunicaciones por email que yo les estoy enviando. Entonces voy a buscar el correo de justo intención media, que acá lo tengo, y voy a esperar 5 días para que mi contacto complete esta actividad. Hago clic en guardar y guardar. Ahora, si este contacto interactúa de nuevo dentro de los 5 días, podemos enviarlo a la etapa de calificación, que es exactamente lo que estamos buscando. Sin embargo, si no lo hace, enviaremos ese contacto a la etapa de baja interacción. Para que esto suceda, tenemos que volver a nuestro árbol del journey y en este caso voy a ir a este último paso, lo voy a eliminar y voy a agregar una nueva etapa y acá le voy a dar un nombre a mi etapa. Acá voy a poner etapa sin interacción. Y aquí, una vez ya estoy dentro de la etapa, lo que voy a hacer es agregar un correo electrónico de lo último que es intención baja y voy a hacer las mismas acciones que he venido haciendo. En este caso, agregar la actividad de mi correo electrónico que siguen siendo también los clics. Voy a filtrar por el correo que deseo y voy a establecer unos días. Listo. Establecí 5 días, doy clic en guardar. Ahora voy a establecer los pasos que suceden después de esta etapa. Vuelvo a mi árbol. Para el path rojo
que es el de la derecha, voy a decir finalizar recorrido y voy a configurar este paso. En este caso, lo que yo quiero es que estos contactos que ya están al final del flujo y no se engancharon con mis contactos queden como sin interacción. Y doy clic en guardar. Ahora, el paso verde, lo que voy a decir es que quiero ir a la etapa de intención media. Ahora quiero atar el cabo suelto que tengo por ahí. Entonces, todo lo que pase después de la etapa de intención media, todos los contactos que no se enganchen con mi contenido, quiero que se vayan por este pad rojo y que se vayan a la etapa de sin interacción. Entonces elijo paso, digo ir a la etapa y voy a seleccionar que se vayan a la etapa de sin interacción. Muy bien, ya tenemos un primer recorrido del cliente. Ahora hemos personalizado nuestra automatización del Customer Journey usando una plantilla y estás listo para activarlo. Para hacer esto, haz clic en revisar y activar. Asegúrate de que todo esté correcto con tu Journey y una vez estés listo para eso, vas a hacer clic en activar recorrido. Ahora pasemos a la mejor parte, los reportes del recorrido del cliente que hemos creado. Una vez que tu Journey haya estado funcionando por un tiempo, asegúrate de volver a hacer clic en él y conocer cuál ha sido su rendimiento. Para ver las métricas de tu Journey, haz clic en ver métricas. Esta es una de mis partes favoritas. Acá vas a poder ver cómo fue el comportamiento de tus contactos a lo largo del Journey, cuánto fue el porcentaje de contactos que se fue por un camino u otro. Esto es crucial si estás identificando oportunidades de mejora. Adicionalmente, para ver reportes más específicos por etapa, haz clic en ver y posteriormente informes. En este caso, quiero ver el informe de esta etapa. Aquí voy a tener un completo informe sobre qué sucedió en ese momento, cuántos contactos avanzaron, cuánto fue el tiempo promedio, entre otros. Asegúrate de revisar tus análisis del recorrido al menos una vez al mes para hacer pequeñas mejoras y continuas. Esos pequeños cambios se convertirán en resultados mucho mejores. Y listo, acabas de aprender cómo transformar la automatización básica en journeys poderosos para tus clientes. Si este tutorial te fue útil, asegúrate de darle like y suscribirte para saber cuándo salen nuevos videos. Además, recuerda que puedes abrir tu cuenta gratuita ahora haciendo clic en el enlace que encuentras en la descripción de este video. Soy Camila, gracias por ver y te veo en el próximo video. Adiós.